de que se dé a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la presencialidad de las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un fallo que pondrá en evidencia varias cuestiones, porque en realidad será un fallo político que de alguna manera dejará una señal política muy clara de cara al futuro en la Argentina. Si la Corte decide fallar, como alguna información se ha instalado, si la Corte decide fallar contra el gobierno nacional, estaremos entonces frente a una deslegitimación del Poder Ejecutivo por parte de la Corte Suprema. Por lo tanto, estaremos frente a una deslegitimación del voto popular, como pocas veces se vio en la historia democrática. Y la pregunta será entonces, ¿quiénes gobiernan la Argentina? Si el presidente no puede tomar decisiones en términos de lo sanitario a nivel nacional, porque la Corte le va a decir que no, la pregunta de quién gobierna en la Argentina habrá que hacerla. En un país donde por decreto se indultó genocidas, en un país donde por decreto se derogó, por ejemplo, la ley de medios y se destruyó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿se acuerdan? Con Macri. En un país donde por decreto se regaló y se rifó nuestro patrimonio. Por decreto se remató aerolíneas, por decreto se remató el gas, por decreto se remataron los teléfonos, luego en algunos casos llegaron por una cuestión procedimental a las cámaras, pero por decreto destruyeron la Argentina. Con una corte, ¿se acuerdan? Aquella corte tan corrupta y cooptada por el poder dominante como la de hoy, porque el nazareno de ayer es el Rosenkrantz de hoy. En este país, donde la Corte puede llegar a fallar en contra de una medida sanitaria, pobre la política, pobre de nosotros si esto sucede. Pensemos en un instante de confirmarte este fallo contrario al Ejecutivo. Estamos frente a un hecho más que justifica y que argumenta un golpe blando. Se terminaría la política sanitaria nacional. Porque si la Corte hace entender que en realidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede tomar sus decisiones, entonces mañana cualquier provincia puede tomar este fallo como jurisprudencia y decir, no, tal medida del gobierno nacional nosotros no la vamos a llevar adelante. ¿Por qué? Porque se mezcla la autonomía con la independencia, que no es lo mismo. De suceder esto, este fallo contrario al gobierno nacional, la institucionalidad en la Argentina comenzará a agonizar. Las propias instituciones de la democracia estarían destruyendo la democracia. Claro, pero esto es un juego, y lo sabemos, no nos hagamos los desentendidos. Perdieron las elecciones, pero nunca perdieron el poder, nunca perdieron la capacidad de daño. Clarín, el poder económico y el poder judicial necesitaban construir un partido político, que es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio puede ganar una u otra elección, pero ellos que son el poder siguen gobernando. Por eso hoy pueden publicar el fallo de antemano, porque lo redactaron ellos. La pregunta entonces que urge responder es qué va a ser la política toda frente a esta avanzada del poder real, en el caso que suceda. ¿Con qué vamos a resistir? ¿Con qué va a resistir? ¿Va a continuar convocándolos a una unidad que no existió en ningún momento de nuestra historia y que no va a existir? Porque representamos intereses contradictorios por naturaleza, por procedencia histórica y por identidad política. ¿Qué va a hacer la política? ¿Va a continuar llamando amigos a aquellos que juegan con la vida ajena y que cada medida que pueden judicializarse, no solo que se la judicializan, sino que se la ganan? Dejó abierto el interrogante. ¿Cómo se va a defender la política de la amenaza del poder real? Y aquí tenemos que incluirnos. ¿Cómo nos vamos a defender todos y todas como actores sociales, como constructores necesarios de la política frente a esto? ¿Vamos a dar la batalla por una democracia en serio, representativa del voto popular? ¿O nos vamos a dejar manejar
por los mismos de siempre, creyendo que eso es cuidar la democracia. Que el rico siga siendo rico, que el opresor siga siendo opresor y que el poderoso siga siendo poderoso. Entonces el statu quo sigue como tal y así estamos en democracia. Si en la Corte falla a favor de Horacio Rodríguez Larreta, hay que confirmar que el jefe de gobierno tuvo un extraordinario lanzamiento de campaña. Le duela a quien le duela. Esto es innegable. Quiero cerrar con una anécdota que parece que no tiene nada que ver. Mundial de 1990. Bilardo era el técnico de la selección. Partido contra Brasil. En el primer tiempo, Brasil por lo menos debió hacernos 5 o 6 goles. Pelotas en los palos, de un lado a otro. Argentina no encontraba la pelota. Tendría que haber sido goleada aquel primer tiempo. Llegó el momento del intervalo. Todos los jugadores de la selección argentina fueron al vestuario. Esperaban las palabras de Bilardo para revertir en el segundo tiempo el partido. Y Bilardo hizo silencio. No dijo absolutamente nada. Cuando estaban saliendo por el túnel para entrar ya al segundo tiempo, Bilardo le dijo, una cosita, le dijo a sus jugadores. Si le siguen dando la pelota a los de amarillo, vamos a perder, ¿eh?